El día de ayer, hablando con una colega en un ejercicio de supervisión, ella se preguntaba cómo hacía para acompañar a un paciente con unas determinadas características. Todo esto acompañado de la usual angustia que genera encontrarse frente al malestar de otros, ante su sufrimiento, ante su desgarro y todas esas cosas horribles que la clínica presenta en su ejercicio. Claro que no tardaron en aparecer las típicas respuestas sobre el hecho de que no es su responsabilidad cambiar la vida del paciente, que su posición y su función tienen más que ver con generar en primer lugar un entendimiento de la funcionalidad del síntoma, de su sentido, o lo que desde abordajes conductuales empieza a parecer que es un análisis funcional de la conducta. Claro está que un psicoanálisis tiene otras variables y por ello al menos yo no le hablé en estos términos. Y ya después de haber esclarecido la estructura, el funcionamiento y la construcción del síntoma, entonces se podrían ir creando intervenciones necesarias para ir modificando aquella escena. Pero me resaltó una pregunta que es de la que quiero hablar en este video. ¿Cómo acompaño a un paciente así? Esta pregunta tiene sus bemoles y sus muchas formas de manifestación. ¿Qué hago con un paciente así? ¿Qué hago si ocurre asado? ¿Cómo debo atender tal o cual cosa? Etcétera. La más chistosa de ellas ocurrió cuando dando clase en licenciatura alguien preguntó ¿qué hago si llora? Pregunta que me remitió inmediatamente a lo que una maestra de la UAM Xochimilco, donde hice la carrera, nos dijo en clase. Ella era Lore Aresti, con la que tuve el placer de trabajar y ser su ayudante de investigación por un tiempo. Toda una maestra. Su clase era vivir consciente y morir consciente. No hay mucho que decir sobre aquello de lo que trataba este seminario. En una de las clases, alguna compañera contó una de estas historias de dolorosa pérdida de un ser querido. Ya sabes, de esas que necesariamente dejan salir al menos un suspiro. El punto es que empezó a rodar una lágrima por su mejilla. Apuntaba a que estaba próxima a llorar. Ni lentos ni perezosos, varios compañeros buscaron pañuelos desechables para hacérselos llegar. La chica a su lado fue la más expedita al respecto y en ese momento Lore detuvo la clase. Esta mujer, vieja, de pelo totalmente cano en diferentes tonalidades de decoloración, con su vestido floreado a colores, su piel arrugada y su difícil andar, aunque por la divinidad que nada paraba el caminar de esa gitana ya vieja bruja en el sentido sabio de la palabra. Con gesto dulce pero firme le indicó a la compañera comedida que no le diera los pañuelos hasta que ella los pidiera, que la dejara llorar. Fue como si le dijera: no interrumpas esto que está pasando, solo contempla, lista hasta que sea el momento de sí intervenir. La doliente terminó su relato entre lágrimas, giró, tomó los pañuelos, se sonó la nariz y empezó a retomar compostura. La palabra compostura es muy jodida y verás por qué. Lore nos preguntó por lo que pasó. ¿Qué es lo que había ocurrido en ese momento? ¿Por qué todos corríamos a sacar los Kleenex sin que ella los hubiera pedido? Y pasó a contarnos sobre sus múltiples experiencias de parto y múltiples acompañamientos a enfermos terminales y cómo es que estas dos experiencias ocurren entre mocos, lágrimas, sudor y sangre, y que era imposible acompañar estos procesos si nos daba asco algo de aquello. Empujó más la tabla. Si había algo del dolor, del sufrimiento del otro que nos daba asco, que nos era repulsivo, sacamos los pañuelos como una forma de decir: ya para de llorar y no nos arruines este espacio con tu asqueroso dolor, guárdatelo para después. Por obvias razones, todos los que estábamos en el salón quedamos cimbrados y en profundo silencio. Así son las intervenciones sin anestesia, porque hay cosas en esta vida que siempre serán peor si son maquilladas y que hay que llamar por su nombre. Lore continuó: ante el dolor del otro solo queda observar en silencio y con un profundo respeto ante la experiencia vital de ese que nos cuenta su sufrimiento, ante ese que lo atraviesa en carne viva, observar, callar y respetar sus tiempos. Elí Morales alguna vez dijo algo similar: aprender a navegar en ellos. En otras palabras, el analista baila al ritmo que le toquen, según los significantes que vayan resonando. Ser analista, dirá Lacan en una conferencia, implica estar reforzado contra la angustia para saber hacer con ella. En el Seminario de los Escritos Técnicos de 1953 dirá textualmente: no decimos que el analista no deba sentir, pero debe de saber qué hacer con lo que siente, refiriéndose a eso que se llama contratransferencia, que si nos ponemos exquisitos, de ninguna forma es solamente la transferencia no analizada del paciente, al menos de forma conceptual. El caso es que Lore en ese momento nos enseñó, o al menos yo aprendí algo, de eso que es acompañar a otro en su dolor. Por obvias razones, en ese momento no se me ocurrió decirle esto a esta colega. Lo más que atiné a indicarle fue: es que acompañar no es lo mismo que saber qué intervención realizar o sacar al otro de su sufrimiento. Esas son fantasías de psicólogo que estorban en la psicoterapia, más en un psicoanálisis. ChatGPT tiene la capacidad hoy y seguramente en el futuro muchísimo más de fingir que es un psicólogo que atiende a un determinado paciente y entonces establecer un modelo de trabajo, un programa a partir de recopilar, compilar y estructurar la información de los artículos científicos que tengan en línea y entonces establecer un programa de trabajo basado en psicología, basado en evidencia, y ella podría llevar a cabo eso, realizar cada paso con estricto rigor, y eso no es acompañar. La
ciencia conductual se centra en la conducta para que, sin importar el terapeuta, el modelo de atención funcione en su restringida estadística de funcionalidad, que está alrededor de 80% según sea el caso. Eso no es acompañar. Implementar el manual no es acompañar. Claro que relaja la angustia de la incertidumbre del terapeuta, pero nuevamente eso no es acompañar. Acompañar implica estar, hacer presencia, ya sea en línea o en el consultorio. Implica el jugarse el cuerpo, implica jugarse la palabra, la existencia con el otro. Lacan dirá en algún lugar de los escritos, no recuerdo si en función y campo de la palabra o en dirección de la cura, que estamos del mismo lado del muro que el paciente, tan desconcertados y tan perdidos como él en lo que respecta al significado de sus síntomas hasta no haber recorrido la historia de estos. Acompañar pasa al menos por un lugar del ser, uno de la presencia y uno de la existencia. El acompañar tiene que ver con el estilo de cada uno, y ese no se aprende, se construye, porque implica subjetivamente a aquel que ha decidido ocupar la función y el lugar de analista, función que implica estar dejando algo de sí mismo por fuera, en silencio, para darle lugar a la escucha y que entonces puede estar y aparecer el otro que viene a hablar. Es por eso que una inteligencia artificial nunca podrá reemplazar la función del analista, pero sí la de un técnico burocrático de la terapia, que no acompaña, solo aplica, implementa y se evita el riesgo del error que tanto aprendizaje brinda al acompañarnos en esta vida para la que nadie tiene una respuesta universal. Postdata, para aquel que diga que cómo acompaña el analista sin decir una palabra, le recuerdo que los perros, los gatos y muchas otras mascotas seguramente son muchísimo mejor compañía que muchos otros que saben hablar pero no saben callar. Y que el analista no es mudo, pero le es necesario escoger con táctica, estrategia y política no solo sus palabras, sino el momento de estas. Ahora ha llegado el momento de hacer lo típico de todos los videos de YouTube, invitarte a seguir, a dar like si te gustó este video, este tipo de contenido, e invitarte a que dejes tus comentarios, tus anécdotas o tus preguntas en la cajita de comentarios, a las cuales estaremos respondiendo en cuanto nos sea posible. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales que están ancladas en la descripción de este video. Suerte y nos vemos a la próxima.